Gloria a Dios, saludamos a todos con la paz del Señor Jesús, a este maravilloso Señor Jesús a quien le cantamos. Aquello que está profetizado en el libro del profeta Isaías. Cómo Jesús se introduce en la historia de la humanidad, en la historia del hombre. Él se manifiesta como maravilloso. Él surge de una forma extraordinaria desde su misma concepción. La forma en que el Señor Jesús fue concebido, no como cualquier otro hombre, sino por el Espíritu Santo. Una operación del poder de Dios sin pecado concebido, porque allí estaba aquel que sería el Redentor, el que traería la redención de nuestros pecados. Por eso, puro, fue generado de una manera maravillosa. En la humanidad, Él se presenta así, generado, puro, inmaculado, el Dios Santo. Y esa característica del Señor Jesucristo apartó de nosotros el peligro de la muerte en su redención por nuestros pecados. Porque allí estaba el Cordero de Dios, puro, sin mácula, sin defecto, sin pecado, para consumar la redención del hombre, la salvación. Lo que se esperaba del ser humano, ya por la operación de la palabra de Dios. Y vemos que el anuncio de la concepción de Jesús, su nacimiento, fue de una forma maravillosa. Los pastores que estaban en el campo guardando el rebaño por la noche, en un instante, la gloria del Señor resplandeció sobre ellos. Y en ese momento se hizo un anuncio que ningún otro rey, emperador o señor tuvo como semejante privilegio. Los ejércitos celestiales anunciaron el nacimiento de aquel que sería el Redentor del hombre, el Señor Jesús, de una forma maravillosa. Entonces ellos vieron el coro de ángeles. ¡Qué anuncio tan extraordinario! Y observamos lo siguiente. Una operación de Dios en medio de aquellos hombres, quizás pocos, que estaban allí. Quizá diríamos, qué desperdicio de espectáculo para tan poca gente. Pero como a ese pequeño rebaño, a Dios le agradó darnos y se anunció maravillosamente que Jesús nació. El Salvador, el Hijo de David, les ha nacido. La gran noticia, el nacimiento maravilloso de Jesús. Y los ángeles alababan a Dios cantando: gloria a Dios, es tiempo de que Dios sea glorificado. Paz en la tierra, aquello que Él vendría a traer, y a los hombres, aquello que Él iba a operar en el corazón de cada uno. Este anuncio angelical del Salvador, del Mesías, nuestro Señor Jesús, ungido de Dios, Dios con nosotros, es la presencia de Dios en la vida del hombre. Y de forma maravillosa, el anuncio no se restringió solo a ellos, sino también a los gentiles. Los magos del oriente, al ver la extraordinaria señal, dijeron: hemos venido a ver al Rey de los judíos. Es decir, el Mesías nació, maravillosamente anunciado al mundo entero. Y ellos, de una forma maravillosa, también fueron guiados hasta el lugar exacto donde se encontraba aquel que redimiría al hombre. Y de una forma extraordinaria, maravillosa, llegaron hasta donde estaba Jesús. Allí se anunció al Salvador. Así, observamos que el Espíritu Santo es quien revela a Jesús. Él conduce al encuentro con Cristo vivo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a la presencia del ungido de Dios. Y la vocación de los gentiles está ahí. Cuando los magos se acercaron, ellos no tenían ninguna relación con Israel, pero allí se estaba diciendo lo siguiente: miren, esta palabra es también para los gentiles. Jesús obró maravillas. Entonces vemos a este Jesús maravilloso en su nacimiento, en el gran anuncio, y ahora vemos las maravillas que Él empieza a operar. Cuando allí con 5 panes y 2 pescados, la palabra incluso muestra el número, miles de personas fueron saciadas. Nutridas por un milagro de multiplicación. Cuando la hija de Jairo estaba enferma, le dijeron: no molestes más al maestro. Ojo, Lázaro, ya está muerto 4 días. No, eso para Jesús no es un impedimento, porque ese Dios maravilloso estaba allí para decir: Lázaro, ven fuera. Y al otro: tu hija apenas duerme. Están todos maravillas. Aquella mujer desilusionada con su hijo allí, su único hijo, en un cortejo de tristeza y dolor. Jesús interrumpe aquel cortejo fúnebre, y en ese momento aquel muchacho se levanta, resucita
y vuelve a la vida. El mayor consuelo es esa maravilla. Está vivo, no muerto. Ahí está tu hijo. Y la gente se maravilló de que un profeta surgiera allí. Y cuando vemos a este Jesús, esta maravilla no termina ahí, no solo sobre la vida, la resurrección, sino también sobre la naturaleza, como los temerosos que estaban en la gran tempestad en el barco, diciendo: Señor, ¿no te das cuenta de que este barco se va a hundir? ¿No ves la aflicción en que estamos? Jesús dormía. Él podía hacerlo. Porque podía dormir en ese momento. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, todo está bien. Y se hizo grande bonanza. Tan solo con su voz lo hizo. ¡Qué maravilla! Él calmó todo aquello. Calmó a los que estaban allí aterrorizados y dijeron: reprendió al viento y hubo gran bonanza. Porque la palabra de Jesús trae esa bonanza al corazón del hombre. Y se maravillaron. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Qué extraordinario! ¿Quién es este hombre? ¡Qué maravilla del poder de Dios! No solo en aquello que hacía, sino en su decir y enseñar. Los judíos, cuando Jesús contaba allí parábolas y anunciaba sobre el reino, hablaba de lo que estaba en las escrituras. Para ellos era solo letra, pero Jesús dijo que eso era vida. Por eso se maravillaron. Nunca lo había visto así. ¡Qué doctrina maravillosa! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Se maravillaron de la doctrina porque entendieron que la palabra de Dios está más allá de la letra, porque es vida, vida para el corazón del hombre. Y diciendo: ¿de dónde viene esa sabiduría? No es de aquí, porque vino de la eternidad, porque estaba profetizado: su nombre será maravilloso. Y esos hombres presenciaron y vieron esas maravillas que Dios operó. Ahora otra operación de maravillas, pero no para la multitud, no para otros pueblos, sino solo para algunos, a quienes llamó consigo y dijo: vamos al monte. Y en el monte se transfiguró, mostró su persona maravillosa, que es Jesús revelado ahora como aquel que vino para hablar con Dios. Dios habló por los profetas, pero ahora empieza a hablar a través de su Hijo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora estaban allí los pocos que en la intimidad pudieron ver a Jesús glorificado, pudieron ver a Jesús transfigurado en su gloria y esplendor, y podían decir: la gloria divina está en Jesús. Y vieron su rostro brillar como el sol, sus vestiduras blancas y resplandecientes. Él une a Moisés y a Elías con todo lo que está en la palabra, en la profecía y en la ley, y ahora era el Señor presente allí. Y vemos en ese instante cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él y los oíd. Discípulos se quedaron maravillados. Él era el hombre Dios, verdaderamente Dios presente con nosotros. Qué maravilla saber que el Dios creador de todas las cosas está aquí ahora con el hombre, en esa comunión, en esa bendición. Qué maravilla, este Jesús, Él es maravilloso. Pero Jesús también es profetizado como consejero, porque tenía palabras que guiarían y orientarían la vida del hombre. No solo vanas palabras, sino palabras eficaces con el poder de Dios. Cuando Él, recordamos que Él, parte de su ministerio en el Sermón de la Montaña. ¿Cuántas enseñanzas maravillosas dio? Cuando Él da consejos: bienaventurados, felices, porque habla de su reino, de felicidad, de lo que Dios trae al hombre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el reino que él anunciaba. Es el reino de Dios presente en la vida. Y él daba consejos para aquellos que estaban allí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que en la medida en que el Espíritu de Dios opere en vosotros, ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, aquello que Él opere en nosotros, al atender su consejo, el nombre de Dios será glorificado. A cualquiera haga esos mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La gran enseñanza es aquello que será transmitido, es la palabra del reino, una palabra de eternidad. No de un reino para esta vida, sino para una eternidad con Dios. A cualquiera que cumpla todo esto,
Y digo también, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Conociste este misterio? ¿Has seguido el consejo del Señor? Ahora manténgase firme en ello, porque tiene la responsabilidad de permanecer otras cosas. En este cualquiera camino que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, aqui é o dever que temos a respeito de quem está junto a nosotros. Y dice, no juréis en ninguna manera, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Aquilo é difícil cumprir, pero es consejo del Senhor. Si es su consejo, Él nos capacita a actuar de acuerdo a también una cosa extraordinaria. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Porque és ali donde vamos a vivir, és em la eternidade que nos espera. Allí está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón y allí está nuestra vida. Sed pues vosotros perfectos, pero ¿cómo perfectos? Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, cuya obra en la historia de la humanidad perfección. Ha surgido algún Señor soberano que enseñara a amar a los enemigos. Por el contrario, cada uno debe hacerles frente, pero amar a sus enemigos. Bendecir al que nos maldice, aunque te maldiga, bendito sea. Porque la operación de Dios, la salvación de Dios, es para todo hombre. Por peor que sea, Dios lo ama. Así pues, la enseñanza del Señor desentonaba con cualquier otro tipo de enseñanza que pudiera haber en cualquier reino, ideología o lo que fuera. Era una enseñanza que solamente podría alcanzarse por medio de la revelación del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús decía en sus diálogos y conversaciones, eso era el consejo. Al ver a aquella mujer pecadora, irremediablemente condenada por la ley, aguardando ya la ejecución, el Señor le da un consejo. Escúchame, abandona el pecado, no lo hagas más, huye de pecado, huye de eso y no serás condenada, porque no te estoy condenando. Nadie te condenó, ni yo te condeno, pero huye del pecado. ¡Qué consejo tan extraordinario! Ya no peques más, no peques más. Es la palabra del Señor Jesús. Hubo un joven que estaba en una mejor situación que aquella mujer. Era un joven de buena índole, que tenía todos los valores. Buscó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y tú conoces la ley? Él le dijo, guarda la ley. Y el joven respondió, pero yo ya la cumplo. Jesús le aconsejó, da a los pobres, vende lo que tienes, sígueme y te daré tendrás un tesoro en el cielo. Es el consejo que Jesús ya le dio al joven, pues su corazón estaba atado a eso. Jesús le dijo, pero yo tengo una riqueza mayor para ti. Lo que una riqueza eterna, te lo daré al doble y tendrás la eternidad por delante. Es el consejo del Señor. El consejo del Señor se basaba en el conocimiento personal que tenía de cada uno. Él tenía un consejo personalizado para mí y para ti. Esto es porque el Señor tenía comunión constante con el Padre. Entonces Jesús conocía la mente del Padre, la mente del Espíritu, la operación de la Trinidad. Exactamente lo que el Padre le revelaba, él alcanzaba. Y el consejo de Jesús, el más grande para nosotros, del arrebatamiento dice, velad, velad, porque no sabéis cuándo ha de venir vuestro Señor. Ese es el gran consejo, velad, porque el Señor vendrá en el momento menos pensado. Listos para subir en el día glorioso del Señor, porque no quiere que ninguno. Por eso da este consejo. Velad, y Jesús con esa operación del Señor viene también actuando como aquel que es príncipe de paz. Príncipe de paz. Desde su anunciamiento, paz para los hombres. No es así. Paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es la paz que el hombre rompió con Dios, restaurada por el sacrificio de Jesús. El hombre tiene paz con Dios. Jesús dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aquella mujer que fue sanada estaba satisfecha con su curación. Jesús le dijo, ve en paz. No solamente con la sanidad, sino con la paz en el corazón. Porque la enfermedad fue quitada, pero la paz la vas a seguir llevando. Tras la resurrección, los discípulos estaban reunidos.
y estaban temerosos. Cuando Jesús se acercó a ellos, resucitado, dijo: la paz sea con vosotros. Tengo autoridad para daros esta paz, y la habéis recibido en vuestra vida. Y recibió el Espíritu Santo. Jesús nos concede esta bendición, el fruto que consiste en amor, gozo y paz. Y ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, es Jesús. No podemos olvidar, repetindo, que al anunciar a Jesús, los pastores dijeron: paz, buena voluntad para con los hombres, es decir, paz de Dios en el corazón de todos. Jesús es la resurrección. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por su sangre. Debemos reconciliarnos, rehacer ¿qué? La paz. Tenemos. Amén. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Ahora, estudiemos los pasajes donde la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesús es realmente Dios fuerte. Comencemos al inicio de su ministerio público, cuando el Señor Jesús soportó 40 días de ayuno y tuvo la fuerza, sí, la plena capacidad de vencer las tentaciones del enemigo, usando únicamente la palabra de Dios, mencionando está escrito. Él mostró su fuerza, su poder, tal como realmente es, Dios fuerte. Su fuerza se manifestó también al vencer enfermedades. Muy bien, pero incluso hasta la propia muerte. Como él mismo mandó decir a Juan el Bautista, los hermanos se acuerdan. Juan deseaba que los discípulos tuvieran certeza de que él era el Mesías. Juan entendió que era bueno que los discípulos oyeran del propio Señor Jesús esta verdad. Él dijo: id y anunciad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amados hermanos, otra vez, durante el arresto en el Monte de los Olivos, el Señor Jesús preguntó a los soldados del templo con voz firme: ¿a quién buscáis? Y respondieron: a Jesús Nazareno. En ese momento el Señor dijo: yo soy. ¿Y qué sucedió? Retrocedieron y cayeron a tierra. Parecía un hombre frágil como cualquier otro, sin apariencia ni hermosura, pero era el Dios fuerte. Fue claramente una poderosa demostración de su poder, del poder de su palabra, de la fuerza de su autoridad. Luego vemos al Señor Jesús como el Dios fuerte, al vencer a la muerte al tercer día, para gran sorpresa incluso de sus discípulos, y también la sorpresa de María, quien apareció allí. Para ver al Señor, que ella pensaba que estaba muerto y no encontró su cuerpo. Y Señor Jesús aparece a María y dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Bastó con que el Señor Jesús pronunciara su nombre. María, volviéndose, le dijo: Raboni, que significa maestro. Ella entonces fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor Jesús. El Señor venció la muerte como Dios fuerte. Finalmente vemos cómo el Señor cumplió la profecía que se refiere a Él, según la cual Él mismo se revelaría como el Padre eterno, es decir, el que genera en nosotros la vida eterna. En primer lugar, sabemos firmemente que Él es el Dios eterno.
Él siempre existió como hijo de Dios. En una ocasión él dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Mi día significaba el día de la manifestación del Mesías, esperado por toda la historia, por los patriarcas, por el pueblo judío. En otra ocasión Jesús oró al Padre y pidió que los discípulos pudieran ver su gloria, la gloria que el Padre le dio. Desde la eternidad. Y él, el Señor Jesús, pronunció estas palabras: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, mostrando así su eternidad. Y entonces se revela como el que tiene vida eterna, la eternidad que puede darnos. El Señor dijo a sus discípulos: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego continuó: el que cree en mí tiene vida eterna. Y continuó: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Es nuestra gran esperanza, hermanos. Luego dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué vida? Vida eterna, la vida que Él trajo de la eternidad. Para concluir, podemos decir, concluyendo esta lección de hoy, podemos decir: Jesús es todo eso de lo que hemos dicho. En nuestras vidas, para nosotros Él es admirable. Hoy Él está operando en nuestras vidas como un Dios maravilloso. Hoy Él es nuestro consejero. Hoy Él es nuestro Dios fuerte. Hoy Él es príncipe de paz para nosotros. Hoy Él es nuestro Padre eterno. Sea alabado su nombre. Diariamente Él está operando en nosotros. Y Él siempre está listo para operar maravillas en nuestras vidas, siempre que necesitemos una intervención milagrosa. Una sanidad, liberación. Una solución inesperada para una gran necesidad, incluso para lo material. Una oración que será atendida de forma maravillosa. Cada día nos aconseja, incluso a través de los dones espirituales. Él nos aconseja siempre que le consultamos por medio de la palabra. Él nunca, jamás se cansa de respondernos. Siempre que buscamos el consejo de nuestro Señor, Él es verdaderamente nuestro consejero. Y también vemos cómo opera en nosotros como Dios fuerte. Él nos fortalece en los momentos de lucha, en los momentos de desánimo, en esos momentos de diversos sufrimientos por los que pasamos en esta vida. Él viene, nos levanta, nos sostiene, nos consuela. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Hermanos, recuerden este versículo. Él es quien nos fortalece y como el apóstol Pablo podemos afirmar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él operó en nuestras vidas como príncipe de paz. Siempre está dispuesto a brindarnos tranquilidad en momentos cuando las circunstancias de la vida pretenden afligirnos, arrebatarnos nuestra paz interior y perturbarnos. Él se manifiesta entonces como nuestro príncipe de paz.
En esos momentos de sufrimiento, de luchas, lo vemos siempre hablándonos: no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Confíen en mí. Eso es lo que Él nos dice en esos momentos. Y hermanos, vean que al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Él es enviado para operar en nosotros consuelo y restaurar esa paz interior que tanto necesitamos para vivir una vida plenamente feliz, disfrutando verdaderamente del gozo y la alegría del Espíritu Santo, que es un fruto de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como ya se ha dicho, al morir en la cruz del Calvario, Él estableció el fundamento de nuestra paz con Él, también nuestra paz con Dios. No solo tenemos paz interior, como ya dijimos, sino paz con Dios. Fuimos reconciliados con Dios por su sangre derramada, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Finalmente, es Padre eterno. Es quien generó la eternidad en nosotros y quien nos conquistó la vida eterna. Como ya dijimos, quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no olvidemos jamás que Él cumplió todo lo que el profeta Isaías profetizó, y nosotros estamos. Ya se dijo, pero repetiremos, que todo lo que el Señor Jesús es, Él lo es. Para nosotros, para bendecirnos, Él decidió hacerse hombre y como hombre manifestarse como Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Para qué? Para beneficiarnos. Recordemos, hermanos, que en la Biblia el nombre significa lo que la persona es. Cuando Moisés preguntó: Señor, ¿qué le diré al pueblo de Israel? ¿Cuál es tu nombre, Señor? Y él no dice: mi nombre es cualquiera de esos nombres que sabemos, ¿verdad? No. Mi nombre es Yo Soy. Dios respondió de esa forma: Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy Dios eterno. Di eso. Di que yo soy. No fui ni seré. Lo que soy, siempre lo soy. Dios inmutable. Eterno, eternamente eu mismo. Yo no cambio. En mí no hay sombra ni variación, ¿verdad? Diles que yo soy. Me envió comillas dobles. Dios no dijo. No mencionó un nombre, Él dijo quién era. ¿Entendieron? En la Biblia, cuando vemos un nombre, significa quién es la persona. Y en este estudio ya sabemos quién es Jesús, ¿no? Lo aprendimos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gracias a Dios. Hermanos, esto es importante, ya lo saben, pero vamos a reforzarlo. No podemos recibir a Jesús solo como Padre eterno. No, solo quiero a Jesús como mi Salvador, no como mi consejero. No necesito o no quiero consultarle. Si quiero algo, lo hago, no lo consulto, pues podría contradecirme. Así, Él no es consejero. Él es solo Salvador, Padre eterno. Con eso me basta. Eso no es posible. No podemos dividir a Jesús. Jesús es consejero. Lo aceptas tal cual. O no tendrás a Jesús. ¿Entendido? Tenemos que recibir a Jesús en su plenitud, en su totalidad. Y amados hermanos,
Otra vez se hizo. Maravilloso para nosotros. Él vino como Dios fuerte para nosotros. Para nosotros es príncipe de paz. Para nosotros se hizo Padre eterno. Alabado sea su nombre. Demos gracias al Señor. Alabémosle por esto. Gloria a Dios, porque Él se hizo hombre con todas esas características o como Él es. Él decidió serlo para nosotros. Y es por eso que no nos cansamos de alabarlo, de adorarlo. Él es verdaderamente digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra alabanza. Él es digno de nuestras más sinceras acciones de gracias, porque sabemos que de Él hemos recibido todo aquello de lo que verdaderamente necesitamos. Todo don perfecto y toda buena dádiva que recibimos del Señor, todo lo bueno en nuestras vidas viene de Él. Son regalos de Dios para nosotros. Nada ocurre por casualidad. El Señor nos cuida como cantamos hoy. Ha tenido cuidado de nosotros y continuará cuidándonos, manifestando todas esas características de su naturaleza en nuestras vidas.